Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. El tema que trataremos es genética mendeliana y para comenzar desglosando el tema hablaremos sobre la biografía del precursor más importante de este tema. Gregor Mendel nació en julio de 1822 en Heissendorf, hoy llamado Heinis, República Checa, en el seno de una familia campesina. El 9 de octubre de 1842 ingresó como novicio en el convento de Brunn, conocido en la época por su gran reputación como centro de estudio y de trabajo científico. Después de 3 años, al finalizar su formación en teología, fue ordenado sacerdote el 6 de agosto de 1847. En 1851 ingresó a la Universidad de Viena, donde estudió historia, botánica, física, química y profesor de biología y matemáticas. Más adelante fue nombrado profesor de la Escuela Técnica de Brunn, donde dedicó la mayor parte de su tiempo a investigar la variedad, herencia y evolución de las plantas, especialmente de los guisantes, en un jardín del monasterio destinado a los experimentos. Sus aportaciones al mundo de la ciencia son consideradas hoy como fundamentales para el desarrollo de la genética. Comenzó sus trabajos estudiando las abejas, coleccionando reinas de todas las razas, con las que llevaba a cabo distintos tipos de cruces. En 1856 y 1863 realizó experimentos sobre la hibridación de plantas. Trabajó con más de 28.000 plantas de distintas variantes del guisante oloroso o chícharo, analizando con detalle 7 pares de características. En 1865, Mendel expuso ante la Sociedad de Historia Natural de Brunn una extensa y detallada descripción de los experimentos que había llevado a cabo y de los resultados obtenidos. A pesar de su importancia y de que su trabajo fue distribuido entre las principales sociedades científicas de su tiempo, pasó totalmente inadvertido. Al año siguiente, en 1866, publicó su obra fundamental en un pequeño boletín divulgativo de su ciudad, bajo el título Ensayo sobre los híbridos vegetales. En ella expuso la formulación de las leyes que llevan su nombre. Este ensayo contenía una descripción del gran número de cruzamientos experimentales, gracias a los cuales había conseguido expresar numéricamente los resultados obtenidos y someterlos a un análisis estadístico. Hacia el final de su vida, en 1868, Mendel fue nombrado abad de su monasterio, donde murió el 6 de enero de 1884 a causa de una afección renal y cardíaca. Tuvieron que pasar más de 30 años aproximadamente para que la olvidada monografía de Mendel saliera a la luz. En 1900 se produjo el descubrimiento de forma prácticamente simultánea de las leyes de Mendel por parte de 3 botánicos, el holandés Hugo de Beers en Alemania, Erich von Terschmann en Austria y Carl Erik Correns en Inglaterra. Asombrados por el sencillo planteamiento experimental y el análisis cuantitativo de sus datos, repitieron sus experimentos y comprobaron la regularidad matemática de los fenómenos de la herencia, al obtener resultados similares. Al conocer de forma fortuita que Mendel les había precedido en sus estudios, estuvieron de acuerdo en reconocerle como el descubridor de las leyes que llevan su nombre. Sin embargo, no fue hasta final de la década de 1920 y comienzos de 1930, cuando se comprendió el verdadero alcance del trabajo de Mendel, en especial en lo que se refiere a la teoría evolutiva. Por su gran trabajo se le conoce actualmente como el padre de la genética. Y para continuar con el tema, los dejo con mi compañera. Hola, yo les hablaré acerca de los conceptos básicos en el estudio de la genética. Como primer concepto tenemos el factor mendeliano. El concepto de factor mendeliano fue introducido en 1860 por Mendel, actualmente denominado gen. Este se puede definir como una unidad física y funcional que ocupa una posición específica en el genoma. Tenemos el segundo concepto, que es gen. Esta es una región del ADN que es la unidad fundamental de la herencia. Tenemos el genotipo, que son los factores hereditarios internos de un organismo. Sus genes se representan con letras. El fenotipo, las cualidades físicas observables en un organismo, incluyendo su morfología, su fisiología y su conducta, a todos los niveles de descripción. Tenemos el alelo,
es cada una de las variantes que puede tener un gen respecto a una característica. Locus, que es la ubicación del gen en un cromosoma. Para un locus puede haber varios alelos posibles. El plural del locus es loci. Tenemos lo que es el alelo dominante, el término aplicado a un alelo que enmascara la presencia de un alelo diferente para la misma característica. El carácter dominante es el que se manifiesta en individuos homocigóticos y heterocigóticos. El alelo recesivo. Este término es aplicado a un alelo de un gen que no se manifiesta cuando está presente el alelo dominante. El carácter recesivo se representa en individuos homocigóticos. Homocigótico. Individuo puro para uno o más caracteres, es decir, que en ambos loci posee el mismo alelo y es representado con letras minúsculas en el caso de ser recesivo o con letras mayúsculas en el caso de ser dominante. Heterocigoto. Individuo que para un gen tiene un alelo distinto a cada cromosoma homólogo. Su representación mendeliana es con una letra mayúscula y una minúscula. Tenemos lo que es híbrido. Es el resultado del cruzamiento o apareamiento de dos individuos puros homocigóticos, uno de ellos recesivos y uno dominante, para uno o varios caracteres. Organismo con genes diferentes para un rasgo. Tenemos lo que es F1, que es la primera generación filial o primeros en particular, y F2, segunda generación filial, se obtiene cruzando los individuos de la F1. Y para continuar tenemos lo que son las leyes de Mendel. Los dejo con mi compañera. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de características de los organismos progenitores a sus descendientes. Esas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética moderna. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregorio Mendel, publicado en el año de 1865 y 1866. Dichas leyes explican y predicen cómo van a ser las características de un nuevo individuo, partiendo de los rasgos presentes en sus padres y abuelos. Los caracteres se heredan de padre a hijo, pero no siempre de forma directa, puesto que pueden ser dominantes o recesivos. Los caracteres dominantes se manifiestan siempre en todas las generaciones, pero los caracteres recesivos pueden permanecer latentes sin desaparecer para surgir y manifestarse en generaciones posteriores. Mendel, a través de sus primeros experimentos intensos y duraderos, estableció 3 principios o leyes fundamentales de la herencia. Estos actualmente son conocidos como dominancia, segregación y segregación independiente. La primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad, que es también conocida como principio de dominancia, establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, es decir, igual fenotipo e igual genotipo a uno de los progenitores. En este caso observamos que se cruzaron plantas de guisantes de color amarillo o color verde, en las cuales el genotipo y fenotipo resultante es simplemente color amarillo. La segunda ley de Mendel, o ley de la segregación, que es también conocida como principio de segregación, establece que los caracteres recesivos, al cruzar dos razas puras, quedan ocultos en la primera generación, como lo acabamos de ver en la primera ley, pero estas reaparecen en la segunda generación, en proporción a 1 o 3 aspectos a los caracteres dominantes. Los individuos de la segunda generación que resultan de los díhíbridos de la primera generación son diferentes fenotípicamente uno de otros. Esta variación se explica por la segregación de los alelos responsables de estos caracteres, que en un primer momento se encuentran juntos en el híbrido y que luego se separan entre los distintos gametos. Observamos el mismo cruce en la F2, el resultado es 3/4 partes amarillas y una cuarta parte verde. La tercera ley de Mendel, o ley de la independencia de caracteres, es también conocida como principio de distribución independiente. Establece que los caracteres son independientes y se combinan al azar en la transmisión de 2 o más caracteres. Cada par de alelos que controla un carácter se transmite de manera independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter en la segunda generación, combinándose de todos los modos posibles.
En este caso se cumple lo que es la primera y la segunda ley, y la tercera ley pues es el cruce con color amarillo, verde y con liso y rugoso. La consistencia salió en la primera generación, todas salieron amarillos y lisos. En la segunda, en la F2, salieron amarillos, 3/4 de amarillo y liso y 1/4 de rugoso y verde. Y ahí es donde se cumplen las 3 leyes de Mendel. Bueno, con esto damos por finalizado la emisión de la presente Chroma Key. Esperamos que haya sido de mucho apoyo en sus estudios sobre la genética. Nos veremos en una próxima emisión. Muchas gracias.